Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar la unidad número 3 de la asignatura Técnicas de Guiar y Animación Turística. Vamos a abordar esta unidad que se denomina Desarrollo de los procesos de asistencia y guía. Dentro de esta unidad vamos a abordar el tema 3.1, lo que se denomina el guión. Vamos a hablar sobre eh, este tema que es fundamental en la guía turística. Vamos a abordar lo que es el guión y exploraremos qué es un guión, porque es esencial en la práctica de los guías turísticos y cómo podemos adaptarlo, perdón, en tiempo real para maximizar la experiencia de nuestros grupos. El objetivo principal de esta clase es que ustedes aprendan a diseñar su propio guión de trabajo y sepan adaptarlo a las necesidades y características de cada grupo. Al final de esta sesión tendrán las herramientas para crear un guión flexible y efectivo. Bien, ¿qué es un guión en la guía turística? Vamos a explicar. Empecemos definiendo qué entendemos por guión en el contexto de la guía turística. Un guión es el documento o esquema que organiza los contenidos y temas que un guía va a presentar a sus visitantes durante un recorrido o actividad turística. Pero un guión no es solo una lista de datos. También estructuramos el guión para que tenga una narrativa fluida y para que permita al guía adaptarse al grupo en tiempo real. Esto convierte el guión en una herramienta muy importante para el desempeño de la actividad o de la guianza turística. Ahora bien, he mencionado que es importante. Vamos a ver, ¿por qué es importante esto? Pues es importante porque como guías nos enfrentamos a grupos variados, grupos de escolares, adultos, familias, personas expertas en el tema y turistas que apenas conocen el lugar. Cada grupo tiene un ritmo, unos interesantes, perdón, unos atienden a un tipo de intereses, otros a otros, unos tienen unas expectativas diferentes a los otros, y por tanto el guión nos da la estructura para ajustarnos a eso. Vamos a ver un ejemplo. Imaginémonos que están guiando un grupo de jóvenes en un museo de historia. Es probable que no les interese mucho una explicación profunda de detalles técnicos o de fechas exactas. En cambio, un guión bien diseñado para este grupo incluiría una introducción dinámica y muchas anécdotas curiosas. ¿Sí? Bien, eh, tenemos que entender que es muy importante adaptarnos a cada grupo, ¿no? No es lo mismo atender a un grupo de niños que a un grupo de adultos o más, a un grupo de profesionales o expertos que de pronto requieren una mayor profundidad en la elaboración de la guía, ¿no? Del guión. Bien, vamos con el siguiente elemento importante, la estructura del guión de explicaciones, ¿no? A continuación vamos a ver cómo estructuramos un guión para que sea claro y adaptable. La estructura de un guión efectivo en el turismo se divide en tres partes principales: una introducción, un cuerpo y un cierre. Vamos a ver qué debemos abordar en la introducción. Pues en la introducción es un elemento clave para establecer la conexión inicial con el grupo y para prepararlos para la experiencia. En esta parte haremos una presentación personal, explicaremos brevemente el recorrido y daremos un contexto histórico y cultural que sea relevante para el tema. Es muy importante señalar en esta introducción situaciones o conductas que se deben respetar a lo largo de ese recorrido. Imaginemos que estamos en un parque natural, pues establecer que los senderos son por donde debemos caminar y no debemos salirnos de ellos, ¿no? O en el caso de que no sea permitido tomar fotografías, ¿no? Esto sobre todo se da en museos, en donde se ve que es en muchos lugares prohibido porque el efecto del flash de las cámaras termina deteriorando las pinturas, ¿no? En todo caso, son cosas que en esta parte se deberían mencionar.
Vamos con un ejemplo de introducción. Supongamos que estamos en el Museo Nacional. La introducción podría sonar así. Bienvenidos al Museo Nacional, mi nombre es Andrés y hoy exploraremos juntos la historia y cultura de nuestra región. Empezaremos por la época precolombina y terminaremos con el arte contemporáneo. Prepárense para un viaje a través del tiempo. Recordarles que las fotografías están prohibidas a lo largo del recorrido. Sin embargo, podrán adquirir fotos al salir de este museo. Bien, entonces eso sería una especie de introducción. Vamos a ver con el cuerpo o desarrollo. En el cuerpo del guión desarrollamos la información clave, organizamos el contenido en bloques temáticos o cronológicos y utilizamos anécdotas, curiosidades y material de apoyo visual para captar y mantener la atención del grupo. Un buen guión también se adapta al perfil del grupo. Si estamos con un grupo de expertos, entraremos en más detalles. Si es un grupo escolar, pues haremos la explicación más sencilla y visual. Vamos con un ejemplo de cuerpo. Si estamos en la catedral histórica, podríamos organizar el cuerpo en 3 partes. La historia de la construcción, las características arquitectónicas y anécdotas de personajes importantes. Para un grupo que disfrute de la arquitectura, nos enfocamos en detalles de estilo y técnicas constructivas, por ejemplo. Bien, sigamos. El cierre. El cierre es fundamental para dejar una impresión duradera. Haremos un resumen final de los puntos más destacados. Invitaremos al grupo a reflexionar o hacer preguntas y les daremos una despedida cálida agradeciendo su participación. Un ejemplo de esto podría ser, para cerrar la visita a la catedral, podríamos decir, espero hayan disfrutado de este recorrido histórico, ha sido un placer acompañarlos. No duden en preguntar si tienen alguna duda o en visitar la zona antigua para descubrir aún más. Bien, ahora vamos a ver lo que es en esta parte del guión algo muy importante que es cómo comunicamos y de qué manera comunicamos. En primera instancia, voy a compartir un video en breve sobre cómo deberíamos comunicar o qué deberíamos decir cuando estamos ante una exposición. ¿Sí? Permítanme un minuto que busco el, el video para que puedan ustedes escuchar. Bien, aquí lo tengo. Vamos a compartir. Presten mucha atención en lo que nos comenta la persona que interviene, ¿no? Un experto en comunicación. Y fíjense en los tips que nos va a dar cuando tengamos que comunicar, ¿no? Eres un gran referente para todos. En el año 2000 recibiste el galardón a Mejor Publicitario Español del siglo XX. ¿Qué es para ti la creatividad? Bueno, la creatividad es hacer algo distinto de cómo se ha hecho esas cosas hasta entonces, ¿no? La creatividad es pensar que en un cruce de carreteras es mejor que en vez de que las carreteras se crucen en cruz, pues que haya una rotonda de modo que el coche entre, gire y salga por el otro lado, con lo cual evitas los accidentes que se producían antes, mortales, ¿no? Cuando 2 coches cruzaban. Pero creatividad es todo. Es decir, en la vida, yo que reconozco que desde los 12 años tengo pasión por la creatividad, me acuerdo que una vez planteé que las papeleras, en vez de estar en las esquinas de las casas, tenían que estar en los pasos de peatones, que era mucho más fácil tirar el papel si tú pasabas por al lado de la papelera que tienes que desplazarte unos cuantos metros, ¿no? Es decir, todo esto es creatividad. O sea, creatividad es ir por la vida pensando cómo pueden mejorarse las cosas. En una de tus obras, Sueña como Luther King, Habla como Obama, invitas a comunicar con solvencia. Ahí me gustaría saber cuáles crees que son los errores más comunes que cometemos a la hora de comunicarnos. Muchos, muchos. Una vez le pregunté a Miguel Gila, con quien tuve el gusto y el honor de trabajar durante muchos años haciendo las campañas de publicidad de esas antiguas hojas de afeitar Filomatic, que cómo es que él tenía tanto éxito en
en los escenarios. Me dijo, Luis, hay solo un secreto. Cuando subes a un escenario, tienes que pensar como el más inteligente de la sala, pero tienes que hablar para que te entienda el más tonto. Y Gira explicaba estas cosas maravillosas que contaba él, que tenían un sentido del humor absolutamente extraordinario, pero las explicaba con un lenguaje tan sencillo que lo podía entender absolutamente todo el mundo. Y yo aprendí de él que la publicidad es esto. En publicidad es de pensar realmente como la persona más inteligente, si eres capaz de ello, pero luego has de hablar para que te entienda todo el mundo. La gente no se sienta delante de la tele para descifrar cosas raras o ininteligibles. Se sienta para ver una película o ver el fútbol, y la publicidad es un poco una intrusa. Por lo tanto, la publicidad tiene que muy rápidamente interesar a la persona y decirle en 4 palabras muy bien dichas y muy fáciles de entender qué es lo que quiere comunicar. No hace demasiado que fui a una presentación en la que varias personas intentaban conseguir unas becas del mundo de la cultura, y cada uno tenía que hacer una presentación de cuál era su proyecto. Y cometieron entre todos los errores que describo en mi libro que se hacen a la hora de comunicar. El primero de ellos es que algunos de ellos hablaban de algo que no nos interesaba para nada a los miembros del jurado. Por tanto, hablar de lo que interesa a la gente es fundamental, y hablar de algo que no interesa, pues quizás que has escogido mal tu tema, ¿no? Pero otro leyó la presentación, y el lenguaje verbal es distinto que el lenguaje escrito. Cuando tú vas leyendo algo que has escrito previamente, verbalmente suena muy raro, suena falso, suena poco espontáneo, estás leyendo. Y me acuerdo que yo, no sé, habrían pasado 2 o 3 minutos, perdí la atención, o sea, dejé de prestar atención a lo que nos estaban leyendo, ¿no? Otro se aprendió el discurso de memoria. Y pasó lo que pasa muchas veces, ¿no? Que empezó su discurso muy bien, muy bonito, con mucha fuerza, palabras muy bien escogidas, y de repente se le olvidó una palabra y se quedó cortado. Digo, ostras, ahora mismo no sé cómo seguía lo que les tenía que decir. Y avergonzado, dijo, perdón, 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 y ahí acabó. Es decir, no hay que aprenderse las cosas de memoria. Tienes que hablar de 10 temas, apréndete los 10 temas de memoria, aprende los 10 conceptos, o escríbete en un papel, pon una palabra por cada uno de los temas que tengas que hablar, de modo que solo con darle un vistazo al papel y ver la palabra, ya sabes de qué has de seguir hablando. En los colegios españoles no se suele enseñar la comunicación verbal, se enseña más la comunicación escrita, y tiene su sentido. Pero los americanos, además de enseñar a escribir bien, enseñan a hablar bien. Tú ves niños en colegios americanos que hacen debates en la propia clase, y eso es importantísimo para el futuro. Yo he trabajado en España y también en Estados Unidos y también en Inglaterra, y he visto cómo los americanos adultos se expresan verbalmente mucho mejor que el resto de la población mundial. Es porque ya en los colegios les enseñan a comunicarse bien verbalmente. Muy bien. Aquí nos da algunas pautas sobre cómo debemos comunicar el guión. Recordemos que al final el guión es una exposición de un tema que hemos definido previamente y en base a un orden que se ha establecido, como lo he mencionado ahora, ¿no? Un orden que viene dado por una introducción, el cuerpo y podemos hablar ese cierre o conclusión que le damos, ¿no? Pero fíjate aquí cómo este maestro nos da tres pautas de cómo comunicar, ¿no? Comuniquemos cosas que interesen, que importen a todos, ¿no? Por eso es importante que nosotros entendamos con quién, a quién vamos a prestar nuestro servicio de guianza. Son niños, son jóvenes, son adultos, son profesionales, son expertos en la temática. Es muy relevante conocer nuestro público objetivo. ¿Por qué? Porque en esa parte podemos o seremos capaces de identificar
qué cosas son las que debemos mencionar o qué temas o qué elementos son los que debemos explicar. ¿No? Porque de nada sirve hablar de cosas poco interesantes, porque al final a la gente no le interesará y terminarán no haciéndote caso. ¿Sí? Lo siguiente que menciona el maestro es leer suena falso, mata la atención. No cojas tu guión, lo imprimas y vayas a leerlo. Eso va a quitar mucho del valor de la experiencia, de la ruta, de la guía, ¿no? No puedes tú generar eso porque suena falso, como dice ahí, ¿no? Es mejor que tengas ese aprendizaje previo, ¿no? A partir de una muy buena preparación, interiorización, no memorización, interiorización de las cosas, como un elemento importante de desarrollo. Ahora también menciona la memorización como algo falso que hacemos, ¿no? En ese afán de no equivocarnos o que se note menos nuestra inexperiencia, pero nos puede jugar la mala pasada de que nos olvidemos una palabra y perdamos el contexto o el hilo de todo lo que estamos hablando. Por eso es importante que tengas una pequeña ayuda a partir de palabras claves que, como dice el maestro esté en la exposición, te sirva como elementos para ir recapitulando, ir eh, recordando e ir hilando una idea con otra. Palabras claves, ¿no? Esto es fundamental en esa explicación, en esa disertación que vamos a dar y les pongo en consideración estos tres elementos que me parecen muy relevantes de este video. Bien, voy a compartirles ahora otro videíto que tiene que ver ahora con el tema tono de voz, ¿no? En este caso es un poco más cortito, ¿sí? Pero no deja de ser también interesante, importante escucharlo, ¿no? Ver qué opciones nos presenta eh, este, este, este video, ¿no? Vamos a ver. Me dan un minuto para localizar el video. Hola, ¿qué tal? Bien, aquí lo tengo. De la voz y su manejo en la comunicación verbal para el guía turístico. La voz se emite por una corriente de aire que asciende desde los pulmones por la tráquea, llega a la laringe y hace vibrar las cuerdas vocales. La emisión de la voz se debe a la acción coordinada de numerosos músculos como el abdomen, tórax, cuello y cara. El aire debe ser inspirado por la nariz que lo adecúa a nuestro organismo, otorgándole la fuerza, humedad y temperatura necesarias. Luego baja hacia la faringe, dividida en tres áreas: faringe nasal, bucal, garganta e inferior. A continuación pasa a la laringe, órgano móvil específico de la producción de la voz, en cuyo interior está ubicado el esfínter glótico con sus respectivos labios, a los que se les denomina cuerdas vocales. El aire sigue su camino por la tráquea antes de ingresar a los bronquios, bronquiolos y llegar a los pulmones, que se llenan y vacían rítmicamente con la ayuda del diafragma ubicado por debajo, separando la cavidad torácica del abdominal, constituyéndose en el músculo fundamental de la respiración. Hasta aquí, el ingreso del aire que, luego de cumplir su función vital de nutrición de oxígeno y descarte de anhídrido carbónico, comienza su retorno por las cavidades antedichas y de acuerdo con nuestra voluntad para producir la voz. Encuentra que las cuerdas vocales, antes abiertas, están semicerradas y dispuestas a la vibración debido a la orden nerviosa central.
Bien, aquí en este video lo que he querido mostrarles es que entiendan cómo funciona nuestro sistema eh, de voz, ¿no? Lo que es nuestras cuerdas vocales, cómo es todo este componente que es el que nos permite hablar, ¿no? Tener una correcta respiración, mantener las pausas, es fundamental en este proceso, ¿no? Entonces, debemos tomar en cuenta estos elementos fisiológicos también, ¿no? Tener una buena respiración, llenar nuestros pulmones, pausar, dejar que el oxígeno entre en nuestro organismo, pues, y encontremos nuestro tono de voz, facilitando esa entrada de oxígeno, de aire hacia nuestros pulmones, ¿no? Bien, vamos a avanzar ya en esta parte final. Vamos a hablar de la adaptación del guión en tiempo real. Aquí vamos a abordar una de las habilidades más importantes para cualquier guía, que es la capacidad de adaptar el guión en tiempo real. Incluso con, perdón, un guión bien estructurado, cada grupo es único y pueden existir elementos de último momento que debas atajar. Y esto puede, esta dinámica puede generar que se cambie lo que tú tengas preparado en cualquier momento, ¿no? La adaptación en tiempo real nos permite mantener el interés del grupo, responder a imprevistos y aprovechar oportunidades para enriquecer la experiencia. ¿Qué técnicas de adaptación en tiempo real existen? Pues voy a compartir 3 estrategias clave para que puedan aplicar esta adaptación de su guión de manera efectiva. La primera es leer al grupo leer al grupo y su lenguaje corporal, que es importante, ¿no? Observen las expresiones y el lenguaje corporal de los participantes. Si ven que el grupo está desconectado, cambien un tono a un tono un poco más dinámico o cuenten una anécdota para captar de nuevo la atención. Es relevante tener ese foco sobre esa lectura del grupo y su lenguaje corporal. Como ejemplo, podemos decir que si notan que un grupo se cansa hacia el final de una visita, en lugar de seguir con una explicación larga, pueden hacer preguntas interactivas o presentar un objeto interesante para revitalizar la atención. Esto podría resultar importante para refrescar esa atención, ¿no? Luego, otra técnica es usar preguntas abiertas y cerrar bucles narrativos, esos elementos que pueden generar una retórica un poco más cercana, una retórica un poco más eh, interesante, ¿no? ¿Cómo podría generar esas preguntas? ¿De qué tipo? Pues les gustaría saber más sobre este punto, algo que invita a la participación de los demás, ¿verdad? Además, cerrar bucles narrativos, es decir, retomar temas mencionados antes en el recorrido, ¿no? Hace que la experiencia se sienta más fluida y completa. Y por último, bueno, modificar el ritmo y el tono según el grupo. Mantener el ritmo adecuado es clave. Por ejemplo, con grupos escolares, un ritmo rápido y un tono animado funciona bastante bien. Con adultos interesados en historia, un ritmo más pausado y un tono detallado puede ser más efectivo. ¿Sí? Bien. Eh, pues para recapitular y en esta parte final, vamos a concluir recordando que el guión es la base de nuestro trabajo como guías y un buen guión estructurado nos permite cumplir con nuestros objetivos principales, ¿no? Como dice ahí, brindar experiencias memorables y personalizadas para cada grupo. Y luego la capacidad de adaptación en tiempo real es lo que diferencia a un buen guía y es una habilidad que se desarrolla con la práctica y la experiencia, así que no se estresen porque con en la práctica ustedes lograrán tener esa expertise, pero tengan claro estos elementos que hemos mencionado con anterioridad, ¿no? Como eh, tratar siempre de leer eh, el lenguaje corporal del grupo, o el cómo se están comportando, tratar de utilizar palabras, preguntas abiertas, cerrar bucles narrativos, o modificar el ritmo y el tono según el grupo con el que estemos, ¿no? Espero que la clase de hoy les haya parecido interesante
Espero que les haya quedado claro cómo diseñar y adaptar un guión efectivo. Y bueno, les recomiendo practicar estos aspectos y recordar siempre observar y escuchar a sus grupos, pues esa es la clave para brindar un servicio excepcional. ¿Ok? Entonces, pues nada, les agradezco su atención y nos vemos la próxima sesión. Saludos a todos.